Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de ¿En qué nos metimos? Buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días, contenta de volver a la radio, a hacer radio, y bueno, en un día que se puso un poco más fresco, pero bueno, no es lo que nos toca, y poniéndole actitud y poniéndole onda, ¿no? A la mañana. Exactamente, y que ya de paso avisamos las novedades de la semana, que los programas de aquí de Radio La Regional se van a emitir también por Uniradio, así que también vamos a saludar a la audiencia de Uniradio, allí desde Montevideo, saliendo a través de la web y también a través de FM. Contanos, Meli, ¿a partir de cuándo comenzaría estas emisiones por Uniradio? A partir de este 19 de agosto empiezan las emisiones a través de Uniradio, con los programas de aquí de Radio La Regional. Estaremos con ¿En qué nos metimos?, con Dialogando con la Universidad y Viernes con Vos. Bien, le contamos entonces a la audiencia, para quienes no conocen, Uniradio es la radio universitaria de la Universidad de la República. Nosotros también aquí en Radio La Regional también vamos a estar compartiendo contenido de Uniradio, específicamente el programa Comunidad Udelar. Comunidad Udelar y también 3 a las 2. 2 programas de Uniradio que vamos a estar retransmitiendo en Radio La Regional a partir de las 14 horas, todos los días a partir de las 14 horas. Así que también ir invitando a la audiencia a que se sumen a escuchar esta nueva programación, si se quiere, con mucho más contenido, con mucho más radio universitaria. Estás escuchando Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional. Radio La Regional. La Regional. Continuamos en vivo en el programa ¿En qué nos metimos? A través de Radio La Regional. Un nuevo martes nos convoca nuevamente con nuevos docentes, nuevos investigadores de nuestra casa de estudios para contarnos, algunas novedades. Exactamente, y ya le damos la bienvenida a este grupo de estudios territoriales que nos van a contar un poquito, de qué se trata y quiénes los integran. Capaz que ya arrancamos dándole la bienvenida a Natalia Vicio. Buen día, Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Y un poco el grupo de estudios territoriales surge por un poco las trayectorias individuales que los docentes que integramos empezamos a compartir, ¿no? En distintos tiempos, momentos, académicos, profesionales, personales. Y gira en torno, como lo dice el nombre, a poder pensar, ¿no? Hoy por dónde y cómo pasan, ¿no? Qué significan, cómo se materializan las dinámicas territoriales, ¿no? Y desde ahí preguntas como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ciudad estamos construyendo? Que es un poco el motivo del último artículo que hicimos. ¿Qué espacios, cómo habitamos los espacios, ¿no? Que las personas que transitamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Algunas preocupaciones comunes que nos fueron aunando en torno a los modelos de desarrollo que sustentan este tipo de ciudades, el lugar que tenemos las personas, los ciudadanos, las ciudadanas en la construcción justamente de ese espacio, ¿no? Y ahí somos algunos del área de las ciencias sociales, después compañeros de arquitectura, y también tenemos un compañero egresado, y es también de agronomía, más vinculado y con formación en ciencias ambientales. Así que somos esa heterogeneidad que, como les decía, lo que tratamos cuando nos formamos, ya hace 2 años, ¿no? Vamos por el segundo. Tampoco tanto, pero sí, lo que nos unió es eso, ¿no? Es como un poco la inquietud de pensar el espacio, el territorio en el que estamos, y ¿no? Cómo lo vamos construyendo, ¿no? Y un poco por ahí va la motivación. Y ya aprovechamos a darle la bienvenida también a otro de los integrantes de este grupo de estudio, como decía Natalia, con diversas ramas ahí y profesiones articulando. Le damos la bienvenida a Juan Ferrer, que es arquitecto. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, buen día. ¿Hace cuánto que está el grupo o hace cuánto te sumaste? Y más o menos, ¿qué líneas de investigación están teniendo?
Bueno, se podría decir que soy socio fundador porque, bueno, como decía Natalia, adelantaba hace casi 2 años que estamos trabajando, que conformamos el grupo, como decía, por iniciativas personales, pero también por emergentes que se fueron dando de la realidad. Eso es algo que nos caracterizó desde la fundación, desde la conformación, perdón, del grupo, que es abordar temas que están de alguna manera construyendo la realidad, que nos están cuestionando todos los días. Desde ese punto de vista hubo algunas iniciativas que iban hacia transformaciones territoriales, sustanciales, estructurales del territorio, fundamentalmente o inicialmente en Salto, que después vamos a profundizar. Entonces va por ahí la preocupación por las dinámicas territoriales vinculadas a las grandes transformaciones en contextos de desigualdad, sobre todo, que eso es algo que nos preocupa, la profundización que se está dando en esas dinámicas, esa profundización de las desigualdades territoriales y sobre todo analizando los modelos de desarrollo que están detrás de esas iniciativas y de esas dinámicas. Entonces esa es como la gran línea que nos vincula. Y pero después también lo bueno es que al estar en el medio, al estar insertos en esa realidad, como decía, después van surgiendo y demandan también otras organizaciones, otros actores de la sociedad, y no solo de Salto, afortunadamente, desde la región también. Y a partir de ahí es que estamos consolidando esa línea también. Después. Buenísimo. Y también le damos la bienvenida a Osvaldo Sabaño. Osvaldo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuenta un poquito. Ahí va. ¿Y qué te motivó sumarte al grupo? Bien. Y la motivación viene dada de alguna manera por trabajos que ya veníamos realizando desde el departamento, y por supuesto que este grupo no se crea de forma espontánea. Atrás de este grupo hay un proceso largo de conformación que involucra trabajos y sinergias bien interesantes por las características propias del CENUR, ¿no? De lo que son estas casas de estudios que involucran a disciplinas muy diversas y que interactúan y que generan buenas sinergias interesantes en relación a temáticas que nos preocupan a todos. Entonces, de alguna manera, desde los trabajos que veníamos realizando y en conjunción con preocupaciones comunes con otros compañeros, largamos este grupo que de alguna manera lo único que hace es formalizar en un nombre una serie de procesos de trabajo que ya se venían realizando previamente. Y de alguna manera nos alinea a todos a trabajar con objetivos comunes, que eso es un poco la preocupación de este grupo también. Ahora que decís esto de alguna formalidad, era justo por donde yo te iba a preguntar si para conformar este grupo, digamos, tuvieron que hacer como algún trámite, presentar algo frente al consejo, todo eso es algo que se debe hacer. Sí, nosotros puntualmente para la conformación del grupo ante el Consejo del CENUR presentamos una nota de conformación pidiendo el reconocimiento de la conformación de este grupo y de alguna manera el aval institucional para poder trabajar y desarrollar líneas de trabajo de forma conjunta. Por supuesto que fue otorgado y sin duda que ha servido como instrumento incluso de presentación a nivel institucional, ¿no? Frente a diferentes instancias que hemos tenido que afrontar, de alguna manera es una muy buena carta de representación que un grupo de estas características sea reconocido por el CENUR y que siga trabajando de forma consolidada en las líneas que anunciábamos previamente. Bien, y tenemos también por ahí a Nicolás Fernández. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un poco me motivó también sumarme al grupo, el área temática del grupo, que fue un área que durante la formación fui explorando y fui como perfilando un perfil profesional investigativo en ese sentido, y como oportunidad también de docente recién iniciado en un proceso docente y académico investigativo, sumarme a un grupo con estas características y del área temática que soy afín, es bruta oportunidad de crecimiento académico y de desarrollo académico. Entonces, un poco por ahí también me motivó sumarme al grupo. Bien. Entonces, como para ir así como puntualizando cosas, este es un grupo que tiene objetivos volcados a lo que es la investigación. ¿Algunos objetivos además de este?
Ahí va, no solo, un poco lo que traían, ¿no? Juan y Osvaldo, que un poco recogiendo el espíritu y la inquietud de quienes integramos este grupo, es un poco pensar, ¿no? A partir de estas preguntas, de estas interrogantes, sobre todo en estos contextos, ¿no? De desigualdad y cómo se acentúan, ¿no? Ante nuevas propuestas, ¿no? De llegada de inversión al territorio, es hacerlo con las personas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros en realidad es como cuando hicimos, de hecho, la presentación al Consejo. En realidad el argumento más fuerte que hicimos, que colocamos, porque además creemos, es un poco amparados en lo que implica el artículo 2, ¿no? de nuestra ley orgánica, es generar conocimiento ¿no? de calidad para que pueda justamente democratizarse, ¿no? También ese es como ¿no? el motivador del grupo, en el sentido de para qué, desde qué lugar, qué temáticas colocamos también, ¿no? en nuestra agenda de investigación, y que sean en diálogo con las necesidades que, ¿no? los territorios donde vivimos, donde generamos conocimiento, estén colocando como preocupaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que justamente, ¿no? hay un objetivo claro de generar conocimiento con la gente, ¿no? Y ahí la gente no como no un monolítico, sino esta cuestión de, bueno, atendiendo también toda la diversidad que es. Entonces, ahí, si bien surge, como no planteábamos, con ¿no? la irrupción de estas propuestas de mega emprendimientos, ¿no? que se anuncian en nuestros territorios como los salvadores, como los milagrosos, ¿no? para el desarrollo, también se acercaron, ¿no? actores sociales del territorio para justamente plantearnos sus preocupaciones y pensar juntos cómo colocar en agenda estas temáticas, ¿no? Y desde ahí generar conocimiento. Entonces, ese es como el objetivo, o lo que, o más que el objetivo, es la forma como pensamos nosotros la propia propuesta de investigación, ¿sí? Entonces, es en diálogo con, y así surge la vinculación con la Intersocial de Paysandú y todo el ciclo, ¿no? de charlas que hicimos en relación al derecho a la ciudad. También, ¿no? acá cuando comenzamos en Salto, también problematizando esto que comentábamos, ¿no? de estos emprendimientos, siempre también en articulación con los actores sociales, ¿no? del territorio. Entonces, ahí hay un objetivo claro. Y también compartir esto en nuestras formaciones de grado. Por eso, en realidad, es un grupo que pretendemos, y que en esto vamos colocando. De hecho, ahora, este año, ofrecimos un curso optativo para todas nuestras carreras, ¿no? De grado. Y nuestra idea es poder seguir ampliando horizontes en esto, de también poder ofrecer a egresados, egresadas de las distintas disciplinas, ¿no? Porque entendemos que estos fenómenos requieren claramente una mirada interdisciplinaria, y en ese sentido es que también, ¿no? Apostamos a formar también, ¿no? profesionales en el campo de las ciencias sociales, de arquitectura, de las ciencias ambientales, con estas preocupaciones. Entonces, en ese sentido también hay un objetivo claro de formación, ¿sí? de profesionales, y por tanto colocar esto en nuestras currículas, digamos, ¿no? ¿En algún momento te preguntaste o se preguntaron en qué nos metimos o en qué me metí? Y sí, de hecho, en la previa a la conformación del grupo, sí, claramente. ¿En qué nos metimos? Pero creo que nos metimos, pero bien decididos y decididas a hacerlo, así que bueno, por eso estamos bien metidos. Creo que sí, fue una cuestión porque evidentemente, ¿no? Esto es un desafío que nos coloca, y siempre nos preguntamos en relación a esto, cómo ¿no? colocarnos como un grupo, ¿sí? Que tiene por finalidad la producción de conocimiento de calidad en términos académicos, volcado a las necesidades, o desde, ¿no? las necesidades del territorio, pero que no es una cuestión de irnos configurando como, ¿no? los contra, ¿no? a todo lo que es propuesta que pueda emerger de desarrollo y demás. Entonces, eso es como una, así, nos interpela todo el tiempo de desde qué lugar colocamos, ¿sí? nuestros conocimientos, de qué lo aportamos, y sabiendo que genera resistencias, claramente. Estos modelos que se instalan y que se van transformando en algunos momentos históricos como más hegemónicos, sí, generan ruido. Y bueno, y nosotros estamos claramente dispuestos a hacer ruido. Y bueno, los compañeros también. Sí, está claro. Yo creo que hay cierta convicción, que un poco creo lo que decía Natalia, respecto a las temáticas que abordamos, pero sobre todo a la forma de encarar la construcción de conocimiento. Entonces, estamos convencidos de eso, es decir, en esto que traía Natalia de la democratización del territorio, de la gestión territorial, tiene mucho que ver
justamente la construcción de conocimiento y la construcción de conocimiento con los actores sociales. Hemos visto, bueno, eso ya más como resultados después de análisis, de las investigaciones, que hay un cierto vacío de conocimiento cuando se habla o se proponen este tipo de intervenciones, de emprendimientos, digamos, como los que estábamos mencionando. Entonces nos pareció importante que la universidad, como constructora de conocimiento calificado, si se quiere, bueno, teníamos un lugar preponderante en toda esa dinámica que se estaba dando. Entonces, ahí está, por eso sí, nos planteamos en qué nos metimos, sí, y en qué nos vamos a seguir metiendo también, nos planteamos porque eso no para de alguna manera, pero está dado de alguna manera por algunos, vamos a llamarle principios si se quiere, es que no queremos poner principistas, pero sí tiene que ver con la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como universidad. Aportar conocimiento donde no lo está, claramente, hay muchísima... yo diría que hasta desprecio, si se quiere, por el conocimiento y por el conocimiento científico, y eso es el rol de la universidad, nos parece. Muy bien, entonces la vamos a dejar por ahí picando, porque vamos a invitar a nuestros oyentes y a nuestros invitados a ir a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional. Radio La Regional. La Regional. Capaz nos cuentan un poquito sobre estas mesas de diálogo, de intercambio, de trabajo que se han conformado y que han participado como grupo. Sí, claro, eso un poco continuando con lo último que conversábamos en el bloque anterior. Eso tiene que ver no solo con esa línea que nos motivó la conformación del grupo, que era esta de los megaemprendimientos y demás, sino a partir de ahí también por ese involucramiento, digamos, en el territorio que mencionábamos antes, también llegó una demanda, bueno, con algo que fue tristemente célebre en la región, que fueron los incendios forestales de la región de, llamémosle, la zona Guichón y Algorta, toda esta zona ahí, el departamento de Paysandú y norte de Río Negro, o noreste. Noreste, que bueno, a partir de esa situación que se generó, una demanda concreta de la Sociedad Fomento Rural de Arroyo Negro, si me salió bien el nombre, para conformar una mesa de diálogo que contribuya a mejorar la gestión, digamos, en ese momento, post incendio, y muy con todavía las cosas muy frescas, digamos, pero también pensando en un plazo mayor, ya pensando en cómo mejorar el relacionamiento, empresas productores, mejorando las políticas públicas, mejorando la legislación, mejorando la forma de control y demás. Entonces, con esas inquietudes, digamos, nos contactaron, a través del CENUR, y naturalmente este grupo podía asumirlo, justamente por eso que decía antes, de la forma de abordaje de la construcción del conocimiento, que es con actores, que es a partir del territorio, que es de lo local, desde las inquietudes, las necesidades, los sentires de la población involucrada. Entonces, a partir de ahí fue que asumimos ese rol de coordinar o co-coordinar y organizar, ¿sí?, las mesas de diálogo, que se llamó, que es ese ámbito que se generó, en la cual se convocaron a todos los actores involucrados. En lo que se entendió en ese momento eran todos los actores involucrados con esa situación particular de los incendios forestales, y para pensar estrategias a futuro. Bueno, a partir de ahí se desarrollaron, si no me equivoco, 3 instancias grandes, con una convocatoria importante de actores, y después además se siguió trabajando con el grupo que impulsó esto, que era la Sociedad Fomento Rural de Arroyo Negro. Y bueno, esa era otra de las actividades, también respondiendo un poco a la pregunta que hacían antes sobre, además de investigación que hacemos, si bien tiene también un componente investigativo, es fundamentalmente ese relacionamiento con la sociedad, el acompañamiento en esta iniciativa. Tiene que ver con el fortalecimiento de los actores territoriales, de las capacidades organizativas, de las capacidades de gestión, y también era otra de las actividades en las que estuvimos en este tiempo. Corto, pero intenso. Bien, bien. En este programa, además, tratamos de hacer como el ejercicio de ir junto con ustedes, como
como deconstruyendo algunos conceptos que por ahí desde la academia parece que todos lo tenemos claro, pero no sabemos quiénes nos están escuchando. Entonces queremos que nos cuenten, bueno, qué es para ustedes o cómo entienden el territorio y también cómo entienden el desarrollo, porque en realidad son dos conceptos que los han estado mencionando desde que comenzamos a charlar, pero bueno, ¿desde qué lugar o de qué manera entienden el territorio y el desarrollo? Como para ir empezando con algunos conceptos. No, yo agarro la posta de atrevido nomás y tratando de meterme en esos dos conceptos que son súper complejos, que por supuesto nunca tiene una definición acabada, como todo concepto complejo, digamos, ¿no? Más que complejo, complicado. Nosotros cuando abordamos el trabajo a nivel del territorio, capaz que es más fácil explicarlo en esos términos, no solo abordamos el territorio desde sus condiciones naturales, físicas, ambientales, biológicas, ecológicas, sino que lo abordamos desde el punto de vista del ser humano en ese territorio, ¿no? Instalado en ese territorio y transformándolo desde la construcción de su sociedad o de sus sociedades, ¿no? Entonces el territorio como concepto se construye en esa sinergia, en esa relación, ¿no? Condiciones naturales, ser humano, y es una construcción propia de los seres humanos. El desarrollo es una cosa bastante más compleja porque muchas veces está atada a conceptos fundamentalmente económicos, ¿no? El desarrollo económico asociado a conceptos quizás vinculados al crecimiento económico. Pero el desarrollo también lo entendemos desde un punto de vista integral, desde el punto de vista poniendo en centro al ser humano, a la persona. Y en ese sentido, el desarrollo no tiene que ser visto solamente en función de la capacidad de las personas de obtener una estabilidad económica, un crecimiento en sus condiciones físicas, sino en sus condiciones biológicas, en sus condiciones psicológicas. Entonces, en ese sentido, para nosotros, acá agarro la posta del grupo, más que nada, ese concepto tan complejo tiene una necesidad de integralidad sustancial, ¿no? Y creo que es fundamental apartar, no apartar conceptualmente, sino apartar en el sentido de no solo centrarnos en el concepto del desarrollo económico, sino que tomar en cuenta todos esos otros aspectos que por lo general no los consideramos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de mega emprendimientos que vienen a promover desarrollo, hablamos de proyectos que van a promover, en el mejor de los casos, un crecimiento económico, ¿tá? Y todo el otro concepto vinculado al desarrollo humano no está garantizado. O por lo menos no lo vemos, y ese es el posicionamiento crítico de este grupo, ¿me entiende? Cada vez que nos plantamos frente a una propuesta de ese tipo, nosotros separamos y decimos, bueno, esto propone un crecimiento económico que hay que evaluarlo, hay que conceptualizarlo y hay que poder ponderarlo, ¿tá? Si realmente ofrece un crecimiento y deja en ese territorio, ¿no? Volviendo al concepto anterior, algo beneficioso para ese territorio, ¿tá? Muchos hablan de derrame, para nosotros el concepto de derrame es una cosa que no es adecuada, porque representa el dejar un resto y lo sustancial tiene que quedar en el territorio, no el resto, ¿tá? Y entonces nos centramos en relación al desarrollo, haciendo un lado a eso para centrarnos en los otros aspectos que son tan sustanciales como el crecimiento económico, ¿no? Entonces, volviendo a ese concepto de mega emprendimientos, por ejemplo, ¿qué dejan desde el punto de vista del trabajo? Que dejan desde el punto de vista del crecimiento social de las personas, que dejan desde el punto de vista de las infraestructuras que ofrecen para que las sociedades puedan crecer, ¿no? Puedan crecer en el buen sentido, ¿no? No solo en lo económico. Entonces, quizás va un poco por ahí, los dos conceptos un poco enrabados. Nicolás, ¿desde dónde aporta el trabajo social a estos estudios territoriales? Y creo que el componente en realidad sustancial del trabajo social es como las dimensiones sociales en esta múltiple dimensionalidad de las problemáticas y de las cuestiones abordadas, tanto del desarrollo como del propio territorio y la conjunción de ambos conceptos, aporta desde las poblaciones, desde reivindicar derechos, desde muchas veces en esto que hablamos al principio, defender intereses que muchas veces están subordinados, desnaturalizar algunas cuestiones
Y eso es un poco el aporte específico, si se quiere, o sustancial de la disciplina en sí. Pero creo que la potencialidad de este grupo justamente es la interdisciplinariedad, y muchas veces, si se quiere, se apuesta a la transdisciplinariedad de construir una problemática, o de delimitar la problemática desde las diferentes dimensiones y en la delimitación propia de la problemática. Ustedes mencionaban, hay realidades que nos están cuestionando, de profundización de las desigualdades territoriales, ¿no? Y ahí Osvaldo mencionaba como un ejemplo concreto, ¿no? Capaz contar también para quienes no conocen, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Estas realidades que nos están desafiando en estos ejemplos concretos? Y sobre todo en esta parte del territorio, ¿no? Capaz un poco retomando esto que traían Nicolás y Osvaldo en relación al propio territorio y el desarrollo. Hablar de desarrollo es hablar de nuestros asentamientos populares, por ejemplo, que es esta triste realidad que hace a una de las líneas y a un acumulado que tenemos también algunos de nosotros hace ya muchos años que venimos pensando, ¿no? El acceso a la vivienda, ¿no? Y sobre todo en estos sectores, también es como la contracara que genera, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué respuesta? ¿Cómo? ¿No? Y ahí tenemos una muy triste realidad, ¿no? Salto de los departamentos donde nunca ha dejado de crecer, pero no por el número, sino porque seguimos habilitando como sociedad, como Estado, a que familias vivan en esas condiciones de indignidad humana, ¿no? Entonces, eso claro que nos interpela, y eso es problematizar el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no?, la forma de cómo accedemos, ¿sí?, al suelo según la capacidad de la billetera o según, eso nos interpela, y claramente ahí sí, ¿no?, esta convicción de la que hablamos, ¿no?, de plantar bandera, pero no desde, ¿no?, una cuestión de capricho, ¿no? Es porque hay concepciones, ¿sí?, diferentes, y porque además este derrame, como bien lo planteaba Osvaldo, no solamente no creemos que justamente, ¿no?, en el territorio tienen que quedar las migajas, las sobras, sino porque además la teoría del derrame, que fue, ¿no?, fuertemente impulsada, ¿no?, hacia fines del siglo XX y que ahora retoma impulso otra vez, ya la historia los ha demostrado que no llega, ¿no?, a río revuelto, ganancia de pescadores, son una cosa es pescar con una red, ¿no? A veces ejemplo que uno pone en las clases tan básicos, ¿no? Una super red, y otra es con un mojarrero, ¿no? Entonces convengamos que no va a ser la misma ganancia de todos esos pescadores. Entonces ahí nosotros entendemos, y otra de las líneas fuertes, ¿no?, en esto que hemos trabajado, ¿no?, la política pública, ¿no? Una de los trabajos es, ¿no?, los modelos de desarrollo y la política pública, ¿no? En qué medida como Estado, ¿no?, promovemos qué tipo de, no solo desarrollo, sino de acciones se proponen sí en el territorio. Entonces, bueno, como sé que Juan quiere hablar, corto por acá porque no sé por dónde va su idea. No, era solo para complementar. No, pero ahora que Natalia traía esto de la política pública, también creo que es bueno recordar que nosotros tenemos una legislación importante al respecto, y que no es cuestiones de que a nosotros como grupo se nos ocurrió. Tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 2008, que marca cuáles son o cuál es el modelo de desarrollo al que aspira el Uruguay para todo su territorio nacional. Entonces tenemos ciertos parámetros objetivos, vamos a llamarlo, o validados dentro de un proceso democrático, de que hay una legislación que nos ampara. Entonces, respecto a esto de que, volviendo un poco al tema, retomando con la construcción de desigualdad y cada vez más profunda, en realidad todos estos procesos van en contra, francamente en contra del espíritu de esa ley, por ejemplo. Cuando estamos buscando sociedades integradas, sociedades que sean más justas, propiedad privada que esté al servicio del bien común y no de la acumulación particular, hay muchos parámetros de dónde medir ese o de dónde evaluar ese modelo de desarrollo al que estamos apuntando. Cuando nosotros ponemos, y creo que un poco esto que decía Natalia también, que tiene como consecuencia esa conformación de asentamientos populares, de personas instaladas en territorios con muy, muy mala condición de habitabilidad, en situaciones muy, muy tristes, indignas, eso es consecuencia de ese modelo de desarrollo claramente, y de esa capacidad que tienen las personas para apropiarse de cierto territorio. Cuando nosotros ponemos el suelo en régimen de mercado, es decir, mercantilizamos el suelo,
primero que estamos yendo en contra de la Ley de Ordenamiento Territorial y de varias cosas más, pero de varias normativas más, incluso internacional. Pero lo que estamos haciendo es eso, es yendo en contra de la normativa vigente, del espíritu de la norma. Claro, ahora en el último tiempo se dio esas acciones, digamos, que se está tendiendo a evitar la norma, incluso en los planes locales. Hace poco escuchábamos algunas declaraciones, no importa quién, pero una autoridad de la Intendencia diciendo que se estaban buscando los mecanismos para desviar y para saltear la normativa, cosa muy preocupante. Y como universidad, por supuesto, está dentro de esas cuestiones que nos interpelan. Es decir, que no nos dejan quedarnos callados, obviamente. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con esa construcción de desigualdades. Cuando nosotros, y vuelvo con esto, ponemos el suelo en régimen de mercado, sabemos que hay gente que va a poder acceder a él y hay gente que no. Ahí se van a conformar sectores segregados que pueden acceder a un suelo de buena calidad, y por otro lado los otros sectores, primero los autosegregados y por otro los sectores más segregados y postergados de siempre, que van a terminar en un asentamiento irregular, informal, popular, porque no pueden acceder a ese régimen de mercado. Eso es una de las construcciones de la desigualdad, que además tiene repercusiones en muchos otros aspectos. Eso respecto a la ocupación y a la conformación del espacio y de la ciudad. Pero eso después va generando y desencadena otros procesos que son mucho más profundos, de desvinculación de la sociedad, de segregación. Entonces, bueno, por supuesto nos preocupa, a partir de esto, de la concepción de territorio, como traía Osvaldo, con la persona en el centro, es que, bueno, ahí nos empieza a preocupar un poco más. Vamos a hacer un breve corte musical y ya pedirles para la vuelta hablar un poquito sobre a qué se refieren con estos megaproyectos, especificar un poquito este concepto y hecho que está sucediendo o que quiere suceder aquí en nuestra ciudad. Estás escuchando Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional. Radio La Regional. La Regional. Estamos de vuelta con este grupo de estudios territoriales. Nos acompañan esta mañana Natalia Vicio, Nicolás Fernández, Osvaldo Sabaño y Juan Ferrer. Natalia, recientemente salió un artículo que hicieron y hablaban sobre algunos de estos megaproyectos. Capaz contarnos un poquito, a qué se refieren y qué es esto que está como sucediendo. Bien, ahí un poco Nico traía al final, ¿no?, sobre el tema de los foros, que fue un disparador, ¿no?, que entendimos como grupo, que nos permitía empezar a colocar, ¿no?, estas temáticas, estas preocupaciones nuestras también, ¿no?, en la agenda, ¿no?, y poder generar esos espacios, sí, de intercambio, de debate, y para ello, ¿no?, invitamos en su momento a compañeros, colegas, docentes de la universidad, de universidades del exterior, ¿no?, de Argentina, Chile, también, ¿no?, preocupados por justamente esta nueva forma, o más no tan nueva, en realidad nueva sí para nosotros, sobre todo para esta parte del Uruguay más, pero sí que ya se ha desarrollado y hay países que tienen, ¿no?, y están como de vuelta en eso y cuestionándose, ¿no?, todos estos impactos no deseados, ¿no?, de esos modelos, como por ejemplo el caso chileno, ¿no?, que más o menos, ¿no?, en la década 70 y 80 irrumpen con fuerza, ¿sí?, en nuestra América Latina esta forma de acceso al suelo y de construcción, ¿no?, de ciudad a través de estos mega emprendimientos. Y que en el caso nuestro, sí, en el caso de Uruguay, en realidad, y el norte del país, como decíamos, es bastante incipiente, ¿no? No sé, ahí Osvaldo, entre 5 y 8 años capaz, ¿sí? Irrumpen con fuerza, como por ejemplo, ¿no?, en el caso de Salto, que fue el disparador nuestro, ¿no?, el proyecto El Milagro en su momento, que hasta el momento no hemos tenido como ciudadanía, ¿no?, más conocimiento, bueno, ¿no?, en qué quedó, sí, pero sí cuando hace, desde el 2018-19, que se coloca más fuerte a través de los medios de comunicación, como parte de las propias campañas, sí, electorales y demás, irrumpe como un antes y un después para el departamento. Bueno, nosotros ahí es que justamente nos interpeló y muy fuerte, y por eso también, ¿no?, empezamos a colocar esto,
para generar conocimiento, ¿no? Para poder saber, ¿no? Acceder a información, poder compartirla y poder colocar estos temas como en el ámbito, ¿no? de la discusión pública. Entonces, ese tipo, ¿no? de emprendimientos también lo vemos, ¿no? ¿no? Casi que al año también surge en Paysandú toda una propuesta de renovación, de transformación de la costa, ¿sí? De Paysandú también, y ahora el más vedette capaz, sacando la propuesta de la isla, ¿no? Aquella que escuchamos frente a ¿no? Montevideo, está el gran programa, un proyecto, plan, en fin, porque es tan grande que es más Colonia, ¿no? Que es otra ciudad, o sea, es otra Colonia. Yo creo que ese es el que rompe más todos los esquemas de lo pensable, al menos, ¿no? Porque más se plantea así, ¿no? De hecho, fue la difusión que se hizo del otro lado del río, ¿no? Una ciudad para argentinos. Una ciudad. Estamos hablando de una ciudad. Nosotros cuando empezamos a estudiar el tema del milagro y ver un poco, ¿no? Impactos y demás, las preocupaciones y las constantes que aparecen en estos proyectos, primero no hay, en algunos casos, en algunos no, en estos casos justamente, estudios de, en principio, la propia demanda. ¿No? ¿Qué es lo que justifica, ¿no? Esto que veníamos? Tenemos una normativa que habilita, ¿no? En el caso de Salto, un plan de ordenamiento que no es una cuestión de hacer, ¿no? Hoy Juan lo traía, pero que tampoco es una cuestión de, ¿no? Porque existe la norma, entonces no la tenemos que acatar. No, somos muy conscientes de que hay muchas normas que tenemos, tristemente como país, que debiéramos de abolir, ¿no? No pasa por ahí. Lo que nosotros sí reivindicamos, ¿no? De esta normativa que tenemos vigente es justamente la forma primero de cómo se fue construyendo, ¿no? Con participación de todos los actores sociales, profesionales, políticos. O sea, no se aprobó por consenso, no por mayorías. O sea, eso es algo importante en cuanto al ejercicio de la propia democracia, y si hay que revisar, hagámoslo desde ese mismo lugar. A eso es lo que apostamos, ¿no? Cuando decimos que entendemos que se puedan hacer. Entonces, en ese marco no veíamos ni justificativo de crear, ¿no? De recategorizar suelo rural para construir casi que otra nueva ciudad. El caso del Milagro es Trinidad. A mí, digo que no soy del palo aprendí mucho en esto de la riqueza que tiene la interdisciplina, me ayuda mucho a graficarlo en ese sentido, ¿no? La propuesta de recategorización del suelo es como, ¿no? La dimensión que tiene Trinidad para, ¿no? Todo aquello que en su momento se planteó, ¿no? De que los salteños que tuvieran la casa del fin de semana, de que vinieran universidades, ¿no? Del exterior a instalarse, en fin, todo un complejo turístico, ¿no? De gran desarrollo y despunte para el departamento, con un montón de interrogantes que nos generaba. O sea, no es la oposición por la oposición, es, bueno, ¿qué nos deja esto que traía, ¿no? Y fuertemente Osvaldo, desde ahí no nos paramos firmemente, ¿no? O sea, ¿qué nos deja? ¿En qué medida se contempló el desarrollo turístico que ya tenemos? La política de desarrollo turístico que ya tiene el departamento. ¿Qué pasa con Termas del Daymán, ¿no? Por la proximidad. Se habló mucho del empleo, de la cantidad, ¿no? De 13.500 puestos de trabajo. ¿De qué empleo estamos hablando? ¿Qué tipo de ¿no? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Hablar hoy, el siglo XXI, ¿no? Es ¿no? lo que se plantea también desde el campo, ¿no? Desde las ciencias sociales ya hace tiempo. El siglo XXI es el siglo, sí, donde se debaten las desigualdades, ¿no? Es el siglo de, justamente, y se viene denunciando por, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Hasta desde las propias, ¿no? más derechas también que permean, ¿no? la ciencia. También se reconoce, ¿no? La necesidad de pensar por qué no ayuda al crecimiento, ¿no? Más allá de la forma de cómo se entiende ese crecimiento. Entonces, en ese sentido, nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando, ¿no? La forma, entonces, de cómo se piensa, cuál es el sentido que nos deja. Y otro gran vacío, que es una constante en los tres. En los tres se está hablando de, ¿no? grandes inversiones, que van a ganar todo esto que decimos, ¿no? El superdesarrollo, crecimiento económico, claramente reducido a eso, sin ningún estudio ambiental. Entonces, así como decíamos, ¿no? La desigualdad es ¿no? el tema que nos va a desafiar como humanidad en el siglo XXI, o al menos esta parte que nos tocará vivir a nosotros, estos primeros años, décadas. La cuestión ambiental aparece en el centro, ¿sí? De la forma de cómo también, o sea, y además en esto, y también le doy ya la palabra a Osvaldo, lo ambiental no es solamente la cuestión de la preocupación por, ¿no? la sobrevivencia, ¿no? Como esta idea, ¿no? la naturaleza ajena
justamente, ¿no?, a la dinámica, ¿no? Lo ambiental es justamente esa síntesis que hacemos de la forma como nos relacionamos, las personas entre las personas con nuestro lugar sí, físico, ¿no? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos también para nosotros y para los que vienen, ¿no? Entonces, esas preocupaciones para nosotros son centrales y brillan por ausencia en todos los planteos estos que hemos estado viendo, al menos son grandes las preguntas. Entonces, en ese artículo nosotros también, de hecho, que si lo pudieron leer van a ver, que colocamos muchas preguntas. Sí, claramente, ¿no? Bueno, que tenemos un modelo y entendemos que hay un modelo que venimos compartiendo y discutiendo con compañeros, con colegas de otras universidades, a nivel latinoamericano, al nivel también europeo, y desde ahí nos paramos, pero también nos preocupan, ¿no?, todas esas preguntas, de decir, bueno, ¿qué proponen, qué dejan, ¿no?, en términos, sí, urbanísticos, sociales y ambientales. No sé, Osvaldo, si sí, vos decías el siglo de las desigualdades, ¿no? Y también es el siglo de la acumulación, y la acumulación por desposesión en particular, ¿no? Sí. Que ese es un gran aspecto que está vinculado fuertemente a las desigualdades. Estos mega emprendimientos que están como de moda ahora se dan en un contexto de una coyuntura a nivel nacional e internacional que lo favorece, y de alguna manera deconstruyen un montón de cosas que Juan traía como referencia hace un rato, que son, por ejemplo, un acumulado normativo a nivel nacional, ¿no? Desde la instalación de la Ley de Ambiente en el año 2000, pasando por la Ley de Ordenamiento, después las directrices nacionales, la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, que apuntan a establecer al Estado como un referente robusto para poder regular esas desigualdades, ¿no? Todos esos procesos tienden a deconstruirla, ¿no? A prescindir de la estructura del Estado y la estructura normativa fundamentalmente para afrontar esas desigualdades o para afrontar los mecanismos en que se desarrollan y en los mecanismos de redistribución, que son los mecanismos sustanciales que tiene el Estado para abatir esas desigualdades. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, para dar un ejemplo puntual, todo el desarrollo de lo que son barrios privados a nivel nacional, que fueron de alguna manera regularizados, entre comillas, por la ley de urgencia del año 2001, que lo formaliza. Cuando se instala la ley de ordenamiento del 2008, se le pone un freno por lo menos físico a su expansión, ¿no? Una limitación en superficie, donde el determinante es la necesidad de creación de superficie pública, ¿no? Caminería, que irrumpe el crecimiento descontrolado. Bueno, esa norma, así de simple, se flexibiliza hace un año aproximadamente, y se quita esa limitación física. Entonces el crecimiento de los barrios privados no tiene limitación física, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que muchos territorios muchos lugares a nivel de nuestro territorio están confinados. ¿Están confinados a qué? Bueno, por ejemplo, a una gestión particular, ¿no? Donde se prescinde de todos los aspectos vinculados al Estado, donde las personas no pueden acceder, donde las infraestructuras de servicio no pueden trasladarse, donde la acumulación en aglomerados de esos recintos puede conformar barreras físicas extraordinarias, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Canelones, ¿no? En Camino de los Horneros, ¿no? Y por supuesto la contracara de la desigualdad, porque ahí acceden los que pueden simplemente, ¿no? Y ahora vamos un pasito más allá, y se ha anunciado a nivel departamental también, ¿no? Cuando se anunciaban ahora la creación de unos barrios privados acá, más allá del Milagro, que tiene como una escala menor, pero que son barrios privados en sí, es la posibilidad como un aliciente a esos procesos de instalar servicios sociales en forma absolutamente privada dentro de esos recintos. O sea, no solo dejamos la residencia, sino que generamos aspectos vinculados a la educación dentro de los barrios privados, vinculados a los cuidados dentro de los barrios privados, ¿no? Ya vemos en el caso de Montevideo, por ejemplo, un shopping vinculado a los barrios privados, ¿no? Residenciales vinculados a los barrios privados. Todo lo que la estructura de la sociedad genera en su beneficio en la interrelación humana, ¿no? Se restringe a los que tienen capacidad de pago para eso, ¿tá? Y eso genera mayor acumulación y eso genera mayor desposesión para aquellos que no pueden acceder, ¿tá? Entonces, las cuestiones de los barrios privados no solo están vinculadas a una cuestión física, sino esencialmente a una cuestión social, de base. Nosotros siempre traemos de referencia el caso de Rosario, que llegó a legislar hace 10 años atrás aproximadamente la limitación de los barrios privados por un tema de perjuicios a nivel social que había generado. Entonces, en el ejido de la ciudad no se permite el más, ¿tá? Sabemos que hay presiones sociales, económicas fundamentalmente muy fuertes para instalarlo,
porque se busca aquel que tiene vínculos o que tiene similitudes con otros, busca agruparse, instalarse de forma aislada, ¿no? Y eso es una elección, pero hay otros ciudadanos que no tienen esa elección, que son desplazados a condiciones marginales, por ejemplo, de asentamiento irregular. Entonces, el Estado es el que tiene que dar las garantías para que esas cosas se equilibren, ¿no? Y no retirarse y no generar incluso condiciones contrarias y beneficios extraordinarios a aquellos que quieren desarrollarlo, que eran las críticas fundamentales que se desarrollaban al milagro, ¿no? El tema del suelo, el mercado del suelo, es el mercado que genera, y no lo digo yo, lo dicen referentes internacionales, mayores ganancias después del narcotráfico, por ejemplo. El mercado de suelo, aunque les parezca mentira, ¿por qué? Porque transformar suelo rural en suelo urbano incrementa su valor entre 5 y 10 veces, así, de forma espontánea, pintándolo de verde, amarillo o naranja. ¿Está? Eso es algo que no nos cuesta entender. Pero ¿quién es en el Uruguay, por suerte, quién es el único que tiene la capacidad de transformar suelo rural en suelo urbano o suburbano? El Estado, pero particularmente el gobierno departamental, no el Estado nacional. Es una atribución referida al gobierno departamental, no al Ejecutivo, sino a su conjunción con la Junta Departamental, que en definitiva es la que emite un decreto en última instancia para regularlo. ¿Tá? Pero, digamos, ahí es donde se cargan todas las baterías. La responsabilidad es del Estado y del Estado local. En lugar de cerrar el tema, lo que hicieron fue abrirlo aún más para la próxima y mostrar todas las puntas y todas las dimensiones que tiene este tema. Entonces realmente nos pusieron muy difícil la tarea de cerrar el programa. No sé en qué nos metimos hoy, pero debería seguir. Felicitarles a ustedes y a todo el equipo. Y bueno, nada, si quieren saludar o decir unas últimas palabras. Sí, gracias a ustedes y bueno, para ser fieles al programa y a esto que traía Juan, que en qué nos seguiremos metiendo próximamente, de bien próximo, la semana que viene, de hecho, vamos a empezar un nuevo ciclo que tiene que ver con otra de las transformaciones que se nos están proponiendo en este momento, que tiene que ver con toda la instalación del puerto de Barcazas, sí, al norte también en nuestro departamento, al norte del Parque del Lago, así que bueno, la semana que viene, martes, estaremos comenzando también con invitados especiales para poder pensar la navegación, ¿sí?, en el río Uruguay y el puerto de Barcazas, y bueno, también tratando de abordarlo, de abrir preguntas, de buscar, también de entender primero de qué va el proyecto, de qué va la propuesta, y para ver también, ¿no?, la mirada ambiental, la mirada sobre todo normativa, sí, y jurista, porque tiene múltiples implicancias, ¿no?, la navegación en el río Uruguay. Así que bueno, ya estarán teniendo noticias nuestras ahora, ya en breve, la semana que viene. Muy bien, muchísimas gracias por su participación a este grupo de estudios territoriales que, como dijeron, pueden encontrar ahí en sitio web y en redes sociales también, y en el mail territoriosenurln@gmail.com. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional.